enajenación, los conceptos fundamentales que tenemos en esos contratos mercantiles es que la enajenación es la acción y efecto de transmitir a otro el dominio de una cosa o de algún derecho sobre. ¿Esto qué significa? Que como su definición nos da una idea, es que una propiedad o la propiedad de un objeto o de una cosa pasa a otro. También vamos a ver en la siguiente diapositiva que está la custodia, vigilancia, protección, guarda o depósito de una cosa cierta y determinada. Ahí como aparece ahora en pantalla. Las mercaderías, cualquier cosa mueble de ilícito comercio susceptible de ser objeto de trato o de venta. Entonces tenemos estos contratos. Uno que permite por tiempo prudencial el resguardo o vigilancia de una cosa, y la otra es que pasa de una mano a otra totalmente en propiedad, que es la enajenación. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver que el contrato de compra-venta mercantil está regulado en el artículo 695 al 706. Hoy, como yo sé que es un día lluvioso y quizás por ahí nos puede dar un poquito de sueño, voy a pedir la participación de ustedes para que podamos ir leyendo y así todos nos mantenemos despiertos. ¿Algún voluntario para leer el artículo 695, por favor? Si no, yo lo elijo, pero ustedes me dicen. Buenas tardes, Ley. Con gusto saludarlo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. De la compraventa mercantil, artículo 695. Ventas contra documentos. En las ventas contra documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega remitiendo al comprador los títulos representativos de las mercaderías y de los demás documentos indicados en el contrato o exigidos por el mismo. Salvo pacto en contrario, el pago del precio deberá hacerse en el momento en que se entreguen los documentos sin que el comprador pueda negarse a efectuar el mismo, alegando defectos relativos a la calidad o al estado de las cosas, a no ser que tenga prueba de ello. ¿Listo, Lico? Muchas gracias. A ver, de la lectura podemos inferir dos situaciones. En las ventas contra documentos, que tenemos una venta en el momento y una compra-venta también a distancia. Si nos damos cuenta en el primer párrafo, lo voy a volver a leer, dice, en las ventas contra documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega. Entonces el vendedor tiene que entregar. Y en el segundo dice, salvo pacto en contrario, el pago del precio deberá hacerse en el momento en que se entreguen los documentos. Obviamente, si es algún documento que deba respaldar la propiedad de lo que se nos está transfiriendo. En todo caso, si no hay necesidad de demostrarlo, pues se paga inmediatamente. Y de nuevo vuelvo quizás a la venta que se hace de los dulces en la clase, que esa es una compraventa. Una compraventa hecha en el momento, que surte efectos inmediatamente a partir de que a mí me entregan el dulce y yo pago por el dulce que me están vendiendo. Pero también puede ser que hayan dos situaciones. Aquí la ley dice, salvo pacto en contrario, el pago del precio deberá hacerse en el momento que se entreguen los documentos. Esto lo que nos refiere es que si yo pacto cosa distinta, es como, mira, yo cuando te entregue los documentos me tenés que pagar, también está el pacto en contrario que nosotros vamos a disponer, decir, no me tenés que pagar inmediatamente, aunque yo te esté entregando el bien, aunque yo te esté entregando los documentos que acreditan. Puede ser que sería, digamos, en el caso de los chicles, como que si me dieran fiado. Yo ya estoy
gozando de los beneficios del dulce, pero eventualmente todavía tengo pendiente el pago, hablando en términos coloquiales. Sin embargo, lo normal es, por la, por la naturaleza del derecho mercantil, que las compraventas se haga con la entrega de la mercadería y el pago del precio de forma inmediata. Entonces, ahí también en la presentación, pues tenemos el contrato de suministro, que está en el artículo 707 al 712, el estimatorio del 703 y el depósito mercantil del 714 al 716. Pero vamos a ir parte por parte, pero como les voy a subir la presentación, ahí les va a quedar como referencia. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son la definición de la compraventa mercantil. El contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una mercadería o cosa mercantil al comprador, cuya obligación es pagar el precio. Entonces, ¿cuál es la compraventa? Transferir la propiedad. Eso es en términos generales. Y luego vienen los elementos personales de la compraventa: el vendedor y el comprador. Entonces, yo transfiero la propiedad, me pagan por la transferencia de la propiedad y tenemos al vendedor y el comprador. Características: bilateral. Obviamente, como estábamos viendo el día del martes de que es un contrato bilateral, es porque ambas partes tienen una obligación: uno de transferir la propiedad o entregar el bien, y el otro de pagar el precio por la transferencia o por el valor de la mercadería o de la cosa mercantil. Lucrativo, sí. La idea es que la compraventa mercantil, uno o los dos o las dos partes intervinientes sean comerciantes. Eso significa que va a tener un ánimo de lucro. Consensual, porque ambas partes van a ponerse de acuerdo para los elementos de la compraventa, para incluso pactar ciertas condiciones, para pactar qué pasaría si lo que me entrega no está conforme a lo que habíamos pactado. Puede ser que, por ejemplo, yo compré un iPhone en una compraventa civil. Yo vendí un iPhone 15 en el Facebook Market, y cuando llega a manos del vendedor, del comprador, perdón, él se percata que no enciende. Claro, el Código Civil establece el procedimiento o la vía para solventar tal situación. En lo mercantil, obviamente, tenemos también el saneamiento, pero puede ser que yo haya pactado ciertas condiciones. Por ejemplo, yo compré un vehículo en la agencia y puede ser que hayamos pactado: ok, si me llega a fallar en los primeros 3 meses, usted me da un vehículo nuevo. Entonces, yo tengo ese tipo de protección o esa cláusula que al final procura que se satisfaga la necesidad o se cumpla con la finalidad de que yo pueda manejar un vehículo que funcione adecuadamente. Entonces, es consensual. Yo puedo también poner ciertas cláusulas, ciertas condiciones, puedo poner cláusulas para resguardar también el negocio que estamos haciendo por la compraventa. Nominado, porque la ley establece cómo nominarlo. Principal, porque es un contrato que, al ser la transferencia del bien, puede manejarse como principal. Pueden haber contratos accesorios derivados de esta compraventa, porque también podemos entender que puede ser una compraventa, por ejemplo, durante un año, que se desarrolla de tracto sucesivo. ¿Qué es tracto sucesivo? Que se renueva constantemente. Entonces, podemos, por ejemplo, si yo tuviera mi finca y yo puedo sembrar todos los meses, me voy a comprometer a entregar 100 manzanas, podemos hacer un contrato de compraventa de todo el año. Entonces, todos los meses me van a ir pagando a mí por las 100 manzanas y yo me comprometo a entregarla. Obviamente ahí podemos pactar que las manzanas incluso pueden ser de cierta medida, pueden ser de cierto color, que durante cierto mes
puede que no tengan ese color, pero debe de tener buen sabor. Puede ser un caso. Si alguien tiene duda, por favor me levanta la mano y aquí vamos solventando, que por ahí viene una carita quizás pensativa. Conmutativo, a ver quién me puede decir qué es conmutativo y por qué la compraventa mercantil es conmutativa. Si alguien me puede ayudar, si no, con gusto yo lo elijo. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Vamos a ver, aquí tengo a... Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Rodolfo. Sí, si no mal recuerdo, conmutativo significa que las obligaciones se saben desde un principio en el contrato. En efecto, es que es claro en delimitar cuáles son los elementos o las obligaciones que tenemos en el contrato. Muchas gracias. El siguiente típico, porque está regulado en la ley, como ya lo vimos, formal. La formalidad sencillamente se va a basar en el cumplimiento de los requisitos que la ley establece para su validez. La solemnidad es distinta porque yo tengo que hacerlo en escritura pública para que sea válido, pero es formal porque la ley en realidad no nos da mayores requisitos, si ustedes se dan cuenta, más que los títulos representativos, que pueden ser muchos o puede que no existan como tal, pero debe haber un documento de respaldo en la compraventa. Ahora, les pregunto algo. Aquí dice instantáneo. ¿Ustedes creen que la compraventa mercantil es o no es instantánea? ¿O será depende? A ver, alguno que me pueda responder, y si no, elijo yo también. Buenas tardes. Yo siento Sí, que depende del contrato instantáneo que se vaya a realizar, porque yo siento de que si el contrato instantáneo, yo tengo el producto y la persona viene y me lo compra una vez, le puedo decir, aquí está, aquí está el dinero y aquí está el producto. Pero a la vez pues no puede ser instantáneo, pienso yo, porque si da un contrato y no tengo el producto, le estaría diciendo a la persona, bueno, me pagas, pero el producto te lo voy a estar dando en unos 2-3 días, ¿verdad, Alex? Dependiendo del producto, Alex. En efecto, y aquí vi que también alguien me escribió y me puso depende del tipo de cosa o objeto y también cómo se haya pactado. Y en eso tiene razón Carlos y también tiene razón Lisbeth, porque el contrato no necesariamente tiene que ser inmediato. Quizás estamos más acostumbrados a que nosotros vamos a algún lugar y quizás tenemos el efectivo, o quizás tenemos el disponible, o quizás pegamos un tarjetazo como en el bono 14, y ahí nos dan lo que nosotros necesitamos. Es como una transferencia inmediata. Entonces, sí puede ser de esa manera, pero también puede ser que se postergue la entrega, ya sea del pago o de la mercadería. Y como les digo, puede ser un contrato, por ejemplo, de mes a mes, que todos los meses yo me comprometí a suministrar o a brindar las 100 manzanas y entonces va a ir cambiando. ¿Será como en la compraventa de un vehículo? Juan José Esquivel, ¿podrías explicarme cómo ves para verlo de la pregunta? ¿Será como la compraventa de un vehículo? Por ejemplo, Juan José. O si no, escribime y ahí leo yo. O la compra de una motocicleta. Lo que pasa es que quizás, yo no sé si Juan José sí lo vio, que a veces podemos, ahorita creo que está como de moda, llévese su carro hoy y pague su primera cuota o enganche en diciembre. No sé si a eso se refiere. Pero en efecto, si es así, por ejemplo, estamos postergando una de las dos obligaciones. Quizás la obligación de transferir la propiedad ya está, pero
todavía no se ha pagado el precio por ella. Entonces, no es una compra-venta inmediata o con efectos inmediatos, sino es una compra-venta que tiene un efecto que se va a postergar la segunda obligación, que es la del pago. Quizás ya no estamos tan acostumbrados ahora, pero puede ser que en algo... ¿Sí, Cristina? O no sé quién me habló. ¿No? Obviamente que creo que nadie tiene la costumbre ahora como de decir, mire, yo quiero que usted me haga una mesa quizás y uno va a ir pagando mes a mes y cuando uno ya llegue al total, pues le entregan el mueble. Creo que sucede al revés. Ahora con el acceso a tarjetas de crédito y cuotas, pues podemos seguir pagando nosotros, aunque el comercio sí recibe inmediatamente el pago, pues nosotros nos comprometemos con el banco a ir pagando poco a poco por ese bien que adquirimos. Y me salté uno, aquí también dice, absoluto. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que la compraventa es o no es absoluta? ¿Ustedes qué creen? ¿Alguno que me quiera decir si es absoluta o no? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que sí, licenciado. Sí es absoluta. ¿Por qué crees que sí es absoluta? Porque al momento de hacer la compra, me dan la mercancía que yo pago completa, no me la dan fraccionada. Pienso, licenciado. Por ejemplo, un contrato absoluto, en sentido técnico, es aquel que surte efectos desde su celebración, sin estar sujeto ni a condición ni a término. Es como se celebra, se obliga inmediatamente y se ejecuta sin esperar más. Pero, en efecto, la compraventa mercantil, así como lo analizamos, puede ser que sea absoluta, pero como característica principal, la compraventa mercantil no se califica como absoluta porque no siempre se realiza en forma pura e incondicional, porque puede estar sujeta a ciertas condiciones, puede estar sujeta a ciertos plazos o puede estar sujeto a cierta modalidad. Por ejemplo, podemos vender pruebas, por ejemplo, y si salen defectuosas, pues me las pueden devolver. Entonces, ahí puede ser. Esto me da lugar a pensar y también a que analicemos, ¿será que la compraventa es reversible o no es reversible? ¿Ustedes qué piensan? ¿Podrá ser reversible una compraventa? Yo pienso que sí, licenciado. ¿Por qué? Si hay vicios, sí. Porque, por ejemplo, si yo vendo un producto y de repente lo puedo tratar con la persona que le vendí el producto y decirle, o decirme la persona, mire, fíjese que yo ya no voy a necesitar el producto, ¿será que usted me lo puede volver a comprar? Por supuesto que me imagino que tiene que ser con un precio menos, ¿verdad? Y ahí también les agradezco a ambas la participación porque siempre son enriquecedoras y también lo que me escribieron aquí porque se da la anulación del contrato. Puede ser. Y fíjense que es interesante ver que la compraventa reversible, en términos iniciales, la compraventa, cuando se perfecciona, o sea, estamos hablando que su perfeccionamiento es yo transferí la cosa y me pagaron por eso. Claro está. La ley establece ciertos mecanismos para subsanarlos, para solventar las situaciones, pero entonces tenemos desde ese punto de vista. La compraventa en realidad, si se llega a perfeccionar, es ya no sería inicialmente reversible, inicialmente. Claro está que cuando hay ausencia del cumplimiento del contrato, podríamos estar en un escenario. Y también recuérdense que hay casos en los que se puede pactar la retroventa, o lo que significa que me lo pueden como revender, lo que en su momento yo entregué.
Entonces, podríamos decir que la compraventa inicialmente pues no es reversible, pero hay situaciones, por ejemplo, el pacto de retroventa, la resolución por algún incumplimiento, como mencionaban, si hay algún vicio, ya sea en el consentimiento o en el funcionamiento de la mercadería, o si no fue entregado correctamente, o si hay vicios, obviamente, ahí sí podemos hablar que la compraventa es reversible. Sí, Nelson. Sí, licenciado, escuchando y analizando lo que usted nos está compartiendo, tengo una duda. Licenciado, en lo que es el mercantil, ahí no surgen contratos de promesa, licenciado. Ahí es un contrato porque se va a realizar o se va a entregar la mercancía o porque se va a hacer, como dijo usted, a cuotas, pero en lo mercantil no existen contratos de promesa, licenciado. Perdone la pregunta. Recordemos que el derecho mercantil está muy relacionado, íntimamente relacionado con el derecho civil. En el derecho civil tenemos regulada la promesa de compra-venta. Ahí tenemos regulada la promesa de compra-venta. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nos sienta un parámetro de que el derecho mercantil también lo podríamos usar. Recordemos que en el derecho mercantil pues se da mucho el uso de contratos atípicos, que eso significa que quedan a discreción de cada sujeto. Y claro que podríamos hacer la promesa de compraventa mercantil, porque puede ser, por ejemplo, para entrega de una cosa. Vamos a hacer un ejemplo. Quizás es el ejemplo que se me viene ahorita a la mano, pero yo siembro las manzanas, pero yo tengo cosechas solo en el mes de noviembre. Y en el mes de noviembre, pues yo puedo entregar el producto. Entonces, ¿qué hacemos? Una promesa de contrato, una promesa de compra-venta mercantil de manzanas, porque sucede que en esa época empieza la época de los ponches, empieza la época de las canastas navideñas, empieza la época de los convivios, y yo lo que quiero pactar hoy es, la manzana cuando se compra en noviembre, yo la vendo a 10 quetzales cada. Pero si me la compras desde enero o hacemos contrato de promesa de compra-venta, yo te la voy a vender a 2 quetzales. ¿Esto qué significa? Que, viéndolo desde el punto de mercantil, va a haber una ganancia, obviamente evidente. ¿Cuál es la condición? Quizás podemos pactar en la promesa de compra-venta mercantil. Bueno, sí, yo acepto la promesa de compra-venta, pero hoy me vas a pagar el dinero. El riesgo está en que no puedo entregar yo las manzanas por X o Y motivo y por ahí yo tenga que devolver el dinero. No sé, se pueden dar un montón de situaciones. Les comento que yo tengo... Muy bien, licenciado. No sé si con eso solventé tu duda. Excelente, licenciado. Muchas gracias. Muy amable. Sí, ya me quedó claro. Gracias. Ahorita voy con Rodolfo. Solo quiero comentar lo siguiente. Yo tengo un conocido, él se dedica a vender juegos pirotécnicos. Y él los trae desde China. Entonces, él empieza a traer los juegos pirotécnicos o hace el pedido de los juegos pirotécnicos, que luego ya vamos a ver ese tipo de contratos también que se dan de manera internacional. Él manda a traer desde China en el mes de junio para que vengan aquí como en septiembre, pero cuando él viene ya el producto 15 de septiembre, él ya lo tiene casi vendido en un 100%. Porque la compraventa se la hacen o se hace una promesa de compraventa desde junio, desde que él mandó a pedir. Interesante porque la promesa de compraventa que él tiene no las hace bajo ningún documento. Él las hace únicamente apalabrado. Entonces es interesante porque lo que hace él es, miren, a él le sale a 10 quetzales, les voy a decir. Y él, pero ya puesto aquí en Guatemala, los vende a 20. Entonces, lo que hace es pedir un adelanto y con ese adelanto él logra traer todos los productos aquí a Guatemala y ya termina la venta. Entonces, estamos ante una promesa de compraventa mercantil con cierto adelanto y todo es de palabra. Ni siquiera se firma
un documento. Ahora sí, Rodolfo, por favor, comentanos. Gracias, Lick. Solo quería aportar un poquito que estaba aquí leyendo dentro de los artículos que usted menciona aquí en la presentación. En el 706 menciona esto. Menciona el artículo 706, opción de compraventa. Y dice que la promesa o la opción de compraventa de cosas mercantiles, las partes son libres de pactar el plazo sin límite alguno. Exacto. Y es que, abonando a eso, gracias Rodolfo, en civil, por ejemplo, la ley establece un plazo mínimo para máximo para la promesa de compraventa. Si alguien tiene su código civil a la mano, que yo no lo tengo por acá ahorita, pero en la promesa de compraventa establece un plazo. Si no me equivoco, el plazo es de 1 año, el máximo. Si alguien puede buscar. ¿Qué artículo dijo, Lick? Perdone. Ahorita estoy viendo, a ver si lo tengo aquí en mi teléfono. El 1674 de la... no. Miremos el 1580. Creo que es 1 año o son 3 años, no estoy 100% seguro, pero miremos el 1580, 1590, yo creo que por ahí está. El 1580 dice, artículo 1580, en caso de haberse perjudicado un tercero por la rescisión, se reputará subsistente la obligación solo en lo que sea relativo a los derechos de la persona perjudicada. No es ese. En el 1585 dice que la rescisión dura 1 año. La rescisión, pero esa es la rescisión del contrato. Vamos a ver si yo lo ubico por acá. Denme un momentito. Vamos a ver. Licenciado, en el 1681 dice el plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años. Ahí Si está. se tratara de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se tratara de otros bienes o prestaciones. ¿Qué artículo indicaste, Juan Pablo? Disculpa. El 1681. El 1681 entonces nos da los parámetros y dense, se pueden dar cuenta de la diferencia. El 706, opción de compraventa, en la promesa o en la opción de compraventa de cosas mercantiles, las partes son libres de pactar el plazo sin límite alguno. Ahora, ¿qué pasa en civil? En civil sí tenemos plazos. La ley establece 2 años para bienes muebles y para cualquier otra clase de bienes. Por ejemplo, si ustedes quieren comprar una casa, lo máximo que podrían pactarla es de 1 año. Claro está que pueden haber circunstancias, porque puede pasar que, por ejemplo, ustedes van a comprar en planos y si ustedes han hecho eso o han visto algún contrato, a veces exceden de 3 años. Claro, porque las partes lo están pactando y ahí entra algo interesante. La desarrolladora puede ser un comerciante, entonces ya no entra dentro del contrato del contrato civil como tal, no estamos dentro de un contrato mercantil de promesa de compraventa. No sé si me voy a entender con la diferencia. ¿Sí? Entonces, eso es interesante que lo tomemos siempre en cuenta, porque si fuera una compraventa entre ustedes, Juan Pablo me va a vender un bien inmueble, él y yo solo podríamos cumplir con el artículo que establece que es por 1 año. Ahora, si Juan Pablo, por ejemplo, es comerciante y se dedica a comercializar viviendas, puede ser que con él ya no encajemos en el artículo del Código Civil, sino que encajemos en el 706 de la promesa de compraventa. Entonces, ¿qué pasa? Ya no hay un plazo. Nosotros decidimos cuál es el plazo que vamos a tener. ¿Alguna duda con esto que vamos viendo ahorita? ¿No? ¿Sí? Ok.
En la siguiente diapositiva, solo antes de pasar, les quiero hacer una pregunta. Quizás, creo que todos hemos visto en algún momento. El licenciado Alex pues hoy nos va a apoyar con los ejemplos de algún tipo de casos de la compraventa como la estamos viendo. En un momento le voy a dar el espacio, pero solo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han visto que por ejemplo, el Atlético de Madrid le vendió un jugador ahorita a un equipo brasileño? ¿Ustedes creen que esa es una compraventa mercantil o no? O un jugador crema pasó, los cremas le vendieron un jugador a los rojos. ¿Eso será una compraventa mercantil? Y se las digo porque es algo sonado y creo que todos lo hemos dicho en algún momento o lo hemos escuchado en alguna conversación. Alguien que se anime, vamos. Licenciado, yo pienso que sí porque firman contratos. Aquí tenemos una posición. Marta dice que sí, podría ser una compraventa mercantil porque firman contratos. ¿Alguien más? Yo también pienso que es mercantil, licenciado, porque se podría decir que es con fines de lucro. Ok, hay fines de lucro. Aquí alguien escribió, sí, porque es recurrente ese acto entre equipos y jugadores. ¿Alguien más? Yo pienso que ahí no podría haber un contrato mercantil porque tendría que ser frecuente, ¿va? Y eso es única, estoy viendo yo que por lo menos se puede hacer solo una vez. Porque Ahí no tenemos podría otra estar postura. vendiendo y regresando, vendiendo y regresando otra vez. Mayra, ¿qué opina? Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Sí. Buenas noches, licenciado. Yo pienso que no, porque un futbolista no es una cosa, un bien. Creo que sería un servicio, como un contrato por servicio, pero creo que no encaja en un contrato mercantil. Ok. Marco Antonio, muchas gracias, Mayra, muchas gracias. Lick, si lo vemos desde las personas que están haciendo, digamos, el negocio o los contratos de las personas, cumpliría con todo lo que habla de un comerciante, ¿verdad? De que va a trabajar en nombre propio, tiene fines de lucro, sus actividades son recurrentes y además, como bien decía Marta, hay contratos de por medio en los cuales no podrá ser un pago inmediato, pero sí hay una negociación de un producto que en este caso es el jugador, aunque no sea una cosa específicamente, ya que son agencias ¿cómo le llaman? De agentes deportivos, básicamente, ¿verdad? Sí. Muy bien, ahí tenemos otra postura. Ahora les voy a leer aquí. Celeste Zapeta nos dice, pero será un objeto lícito, importante considerar. Hugo Roberto Corado dice, no considero sea compraventa, las personas no son objeto de comercio. Es más, cesión de derechos. Pero denme un chance, espérenme. No considero sea compraventa, las personas no son objeto de comercio, es más un tipo de cesión de derechos del jugador. Ahora, Juan José Esquivel, yo creo que sí, porque tiene fines lucrativos. A mí, la verdad que me pareció interesante, yo cuando estaba... ¿Alguien más levantó la mano? Rodolfo, por favor. Buenas noches, Lick, sí, otra vez yo. Perdón, Lick, por favor. Solo con una consulta, es que fíjese que cuando usted mencionó este casito, no escuché muy bien, pero quería opinar. ¿Usted está hablando de los contratos que ligan al jugador con el equipo o cuando un jugador se va a otro equipo? Cuando un jugador se va a otro equipo. Por ejemplo, yo juego en los cremas y me vendieron para jugar con los rojos, por ejemplo. Pues en ese caso mi opinión es que no, o sea, tal vez sí puede encajar en lo mercantil porque no es el jugador en sí que se está vendiendo, porque no somos cosas, ¿verdad? Ni
ni es la esclavitud, pero es como dijo un compañero, es la ficha la que se está vendiendo, el derecho de la ficha. Eso se maneja mucho en el ámbito deportivo, he escuchado yo, que es la ficha, ¿va? No tanto como de equipos como de personas. Por ejemplo, un equipo para jugar en cierta división tiene una ficha que lo acredita que juega ahí. Entonces, por ejemplo, cuando compran el equipo, no pueden comprar es también una persona jurídica, ¿verdad? Pero no es la persona, sino que es la ficha que como tal. Entonces yo considero que sí es un objeto porque es la ficha y se cumplen todos los requisitos, pero esa es mi opinión, ¿vale? Ok, también vi que Ariel había levantado la mano, por favor, sí. Sí, licenciado, yo creo que también que en un momento dado sí podría ser un contrato mercantil por el hecho de que quienes realizan la negociación son empresas deportivas. Y segundo, que como decía mi antecesor Raúl, no están negociando a las personas, sino yo considero que lo que negocian es el derecho que se tiene ante alguna asociación de fútbol para poder intercambiar los jugadores. La verdad que la forma en que yo les hice la pregunta, pues llevaba esa trampa, esa trampa. En realidad, y por eso es importante que sepamos los derechos que establece la Constitución, y como en efecto mencionaban los compañeros, no puede venderse a una persona, no sería un objeto ilícito, porque la persona no se puede vender. Entonces, inicialmente, si analizamos la venta de jugadores de fútbol, no se considera una compraventa mercantil en su sentido estricto. Quizás hay aspectos que sí son mercantiles, hay aspectos que sí encajan en una compraventa mercantil. Por ejemplo, puede venderse los derechos de publicidad, pueden venderse las sesiones de derechos contractuales, una prestación de servicio, por ejemplo. Entonces, no estamos exactamente en una compraventa mercantil, porque no se puede vender al jugador. Sí podemos vender derechos. Y ahí es donde está importante y la clave de analizar las circunstancias y las características de cada contrato, solo para que se den cuenta que muchas veces la forma en la que hablamos o la forma en la que nos expresamos puede dar lugar a dudas, porque en realidad nosotros creo que todos hemos visto en las noticias, fulanito fue vendido al Manchester United por tantos millones, y uno dice que cantidad exagerada, 90, 60, 70, 100 millones. Pero lo que se está vendiendo ahí no es al jugador, se están vendiendo sus derechos, están contratando sus servicios como jugadores profesionales. Entonces la compra-venta de jugadores pues no se da. Y en todo caso, el contrato habría que encajarlo en alguno, por eso tenemos contratos atípicos. Entonces podría ser una cesión de derechos, un contrato de prestación de servicios profesionales, puede ser una compraventa de derechos económicos, por ejemplo, pero la naturaleza del contrato va a tener aspectos civiles, aspectos laborales y aspectos deportivos. Y no meramente todo va a ser una compraventa mercantil, pero van a haber aspectos que sí pueden ser, en efecto, como mencionaba Rodolfo, hay derechos federativos, la gestión de los clubes, los agentes. Entonces, la venta de jugadores no se considera una compraventa mercantil. Considero que sería un contrato por los servicios del jugador, puede ser que ahí lo encajemos. Yo la verdad que no, les soy honesto, que yo en algún momento trabajé en la municipalidad de Misco, y cuando los jugadores llegaban a jugar a Misco, pues la municipalidad los contrataba como trabajadores normales, como yo en esa época estaba de procurador, y ellos llegaban con las mismas características laborales, con un salario, tenían un horario inclusive distinto quizás al que yo tenía, pero tenían un horario. Entonces entraban como trabajadores normales.
Claro está que pues había una contratación mixta porque la municipalidad pues pagaba una parte y las empresas que brindaban apoyo pues pagaban otra parte. Entonces, porque la mayoría de los contratos en las municipalidades pues no son tan altos, entonces el resto se pagaba con los derechos con la parte que los patrocinadores pagaban. Eso es mi experiencia, digamos, en esta clase de contratos. Entonces, no, cuando sencillamente pasaba un jugador a mixto, pues eso era. Llegaba, los patrocinadores eran los que le pagaban al otro club y ya se encuadraba él como un trabajador más dentro de la municipalidad. No sé si lo siguen haciendo así, creo que el deporte también ha avanzado mucho en esas características y sería interesante pues poder ver algún contrato. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de compartirnos un contrato sin que eso le vaya a presentar alguna obligación, pues sería interesante verlo, cómo se hizo la transferencia cómo se documenta esa transferencia de un equipo a otro para que lo podamos ver. Es más, si yo lo logro conseguir, pues también se los comparto, ya sea pues nacional o internacional. Sería interesante si algún día se enfrentan con esa situación, porque de verdad que en lo deportivo pues maneja mucho lo que es del derecho mercantil. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, pueden ver que en Bantrava aparece publicidad con ciertos jugadores, en algunos bancos, en algunas empresas. Entonces, hay aspectos mercantiles a ser considerados también en ese tipo de derecho. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque para irnos apresurando un poco. En la siguiente diapositiva, compraventa mercantil. Elementos personales, comprador, vendedor, reales, mercadería y precio. Formales, puede ser que en algunos requisitos por el tipo de contrato pues sean escritura pública. Otro puede ser un documento privado, puede ser una factura, puede ser un contrato verbal. Hay muchas circunstancias, del artículo 695 al 706. Ahora, las modalidades que pueden estar en la siguiente diapositiva son contradocumentos, como habíamos leído en el primer párrafo. Ocurre cuando el vendedor cumple con su obligación de entregar el objeto vendido por el momento en que se transfiere el título representativo. Carta de porte, conocimiento de embarque y certificado de depósito por registros. El artículo 696, ¿será, Rodolfo, que me puedes ayudar a leerlo, por favor? Sí, licenciado. El 696, ¿verdad? Sí, por favor. Cosas en tránsito. Si las cosas se encuentran en tránsito y entre los documentos entregados figura la póliza del seguro del transporte, los riesgos se entenderá a cargo del comprador desde el momento de la entrega de las mercaderías al porteador, a no ser que el vendedor supiere al tiempo de celebrar el contrato la pérdida o la avería de las cosas y lo hubiera ocultado al comprador. Ok, esto lo vamos a ver más adelante si nos da tiempo, porque hay ciertas situaciones que ameritan tomar en consideración, que son los famosos Incoterms, que vamos a ver más adelante. Pero esto se refiere a las diversas situaciones que se van a dar entre el comprador y el vendedor, pero que refieren a la responsabilidad, a ciertas obligaciones y a ciertos riesgos que también pueden sufrir cualquiera de los dos sujetos, ya sea el comprador o el vendedor. En este caso, aquí tengo una breve explicación. Cosas en tránsito. El comprador puede adquirir las mercaderías que no fueron adquiridas por su comprador original cuando no han sido desembarcadas, siempre y cuando dentro de los
documentos entregados al portador se encuentre la póliza de seguro. Esto quiere decir que quizás yo había comprado algo, pero como no han sido desembarcadas, yo se lo vendí a alguien más, entonces alguien más en mi lugar, pues recibe los bienes. Interesante que tomar en cuenta es cuando no han sido desembarcadas, perdón. Eso es muy interesante porque habla de las cosas en tránsito que no han sido entregadas como contradocumentos. Y ahora, opción de compra-venta, que fue el artículo 706 que refiere a la promesa de compra-venta o que pactamos la compra de mercaderías futuras. Entonces, es importante que tomemos en consideración esos aspectos para las modalidades de la compraventa nacional, digamos. Aquí estamos en un tema nacional porque los Psicotean son desde el punto de vista internacional, porque ya hablamos de tránsito marítimo en muchas ocasiones. Entonces, ahora le dejo el tiempo al licenciado Alex para que nos dé unos ejemplos y un tipo de caso para que podamos analizar, y dependiendo de eso, vemos si seguimos con los psicotermos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Abraham. Aquí hablando fuerte y claro, sí, ¿verdad? Sí, lo escucho. Muchas gracias. Ok. Espero que estén ahí en casa, chicos, poniendo atención. Pues en la línea, ¿verdad? De lo que seguimos viendo. Yo les había traído unos casos por acá y tal vez si les pido, estoy pensando si aleatoriamente o voluntariamente, o por si voluntario también. Pero bueno, si quieren vamos a empezar con este caso que realmente es algo sencillo aquí, teniendo en cuenta el artículo 695, que es pues la compraventa contra documentos. Entonces, pues les pongo este caso, se los voy a... De hecho, ¿saben qué? Se los voy a pegar aquí porque se me hace un poquito difícil proyectarlo, pero pues una empresa guatemalteca vende, digamos, 100 toneladas de fertilizante a otra empresa local, ¿sí? Y el contrato indica que la entrega será contra documentos, ¿sí? Conforme, pues, este artículo que ya hemos analizado. Y bueno, el vendedor remite al comprador la factura, certificado de depósito y conocimiento de embarque. Digamos que va a enviarle toda esa mercadería, ¿verdad? A través de esa forma. Y pues resulta que el comprador viene y se niega a pagar, alegando que no se ha inspeccionado la calidad del producto. Entonces, la pregunta, pues ahora viene la empresa guatemalteca, que pues la vendedora, ¿verdad? De las toneladas, de las 100 toneladas, y les pregunta a ustedes si puede el comprador negarse a pagar el precio si no se ha inspeccionado físicamente las mercaderías, aun cuando ya se recibieron los documentos representativos. ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué apreciación? ¿Podrías repetir el problema, por favor? Sí. Digamos que el tema es que como el comprador se niega a pagar, ya habiendo recibido la factura, el certificado de depósito y el conocimiento de embarque, el comprador se niega a pagar y entonces les pregunta a ustedes, el vendedor, si eso es posible, si él puede negarse a pagar el precio ya pactado, X cantidad, ¿verdad? Con lo que está argumentando de que no se han inspeccionado físicamente las mercaderías. Bueno, si nos basamos al artículo 695, dice que el vendedor tiene que cumplir con su obligación de entrega, remitirlo al comprador, ¿verdad? Okay, los títulos representativos de las mercaderías y los demás documentos indicados en el contrato o exigidos por el mismo. Entonces, el comprador debería de cumplir con el pago
de la mercadería o de la mercancía, ¿verdad? Pienso yo. Perfecto, muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación. Anotada ahí, muchas gracias. ¿Alguien más que piense más o menos igual, que comparta, no comparta? Buenas noches, Alexander. Sí, sí, por favor. Sí, yo quería solo aportar para aquí lo que dijo el compañero, que en el segundo párrafo del artículo 695 establece directamente que dice, salvo pacto en contrario, el pago del precio deberá hacerse en el momento en que se entreguen los documentos, sin que el comprador pueda negarse a efectuar el mismo, alegando defectos relativos a la calidad o al estado de las cosas, a no ser que tenga prueba de ello. Entonces no se puede. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí me está hablando Rodolfo. Yo creo que antes me habló, no sé si Marco Antonio, no estoy muy seguro, pero aquí ya lo anotamos. Muchas gracias. Sí, ahí estamos, Marco Antonio, muy amable. Perfecto, pues sí, les cuento que tienen toda la razón. Sí, conforme al artículo 695, ¿verdad?, del Código de Comercio de Guatemala, pues como ya lo dijeron ustedes, en este tipo de venta, de compra-venta contra documentos, siempre el vendedor debe cumplir con la obligación de la entrega de los títulos representativos. Entiéndase, pues, estos 3 títulos, ¿sí? Y siempre vayan anotándolo ahí en su código, pues es importante que ustedes lo vayan anotando, ¿verdad? Pero en este caso específico, que era la factura, el certificado de depósito, el conocimiento de embarque, pues sí estaba obligado el comprador a pagar, pues a cumplir, ¿verdad? Y pagar, habiendo recibido ya estos documentos, sin poder alegar defectos, salvo pues prueba, ¿verdad? Una prueba evidente, y por lo tanto, pues debe pagar el precio acordado. Lo que sí es que sí puede reservarse en el caso que estime posteriormente, ¿verdad? Puede reservarse el derecho de reclamar por un tema de vicios ocultos, ¿verdad? Pero no puede negarse a realizar ese pago. El pago como tal, ¿verdad? Ahora vamos con otro caso en cuanto al artículo 696. Y pues les pongo a ustedes esta situación. Igual se las voy a mandar por acá. Pero es que un comerciante compra 50 refres, ¿verdad? Que no han llegado todavía al puerto. Y el contrato incluye una póliza de seguro, pero al llegar resulta, ¿verdad? Al llegar al destino final, resulta que las refres tienen severos daños. El comprador exige al vendedor que se haga responsable. Ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién asume el riesgo por los daños en este caso? Por los daños que sufrieron las refres durante el transporte, ¿verdad? Si existía póliza de seguro, el contrato incluía una venta de cosas en tránsito, ¿quién asume el riesgo? Este está fácil. Solo para que podamos orientarnos bien y tomar en cuenta las situaciones que pueden representar, ¿verdad? Sobre todo en la compraventa mercantil, que es muy común este tipo de transporte, ¿verdad? Mercadería. Pero alguien que quiera responder por ahí, ¿quién asumiría el riesgo? ¿Alguien? Digamos, en este caso, alguien debe asumir el tema de los daños, ¿verdad? Buenas noches. Sí, muchas gracias, Nelson. Adelante, por favor. Según lo que establece el artículo 696, cosas en tránsito, dice, si las cosas se encuentran en tránsito y entre los documentos entregados figura la póliza del seguro de transporte, los riesgos se entenderán a cargo del comprador. O sea, para mí, en este caso, el que tiene que cargar con los riesgos sería el comprador, ¿les? Perfecto, muchas gracias. Sí, es correcto, Nelson, muy amable. Y en este caso, pues sí, es digamos, los riesgos siempre se transfieren al comprador en cuanto a las mercaderías que se van a entregar. Solo en el caso, si el vendedor sabía previamente de los daños, ¿verdad? Y los ocultó, podría llegar a tener un tipo de responsabilidad, pero la obligación de cubrir los daños recaería, por ejemplo, si hay yo les hacía mención de
de, por ejemplo, la póliza, que el contrato incluía una póliza de seguro, pues en este caso la obligación de cubrir los daños recaería en la aseguradora al final, ¿verdad? No específicamente en el vendedor como tal, pero si incluyera siempre el contrato, ¿verdad? Como tal, una póliza de seguro, pues sí, siempre va a cubrir ahí los daños, ¿sí? Y de hecho, vamos a ver si bueno, les voy a poner este caso también de opción de compraventa que tenemos en pantalla este artículo también. ¿Qué les planteo? A ver, dos empresas firman una promesa de compraventa de maquinaria por 100,000 quetzales. El contrato establece que la opción de compra queda abierta por un año. Y a los 10 meses, el promitente comprador decide ejercer su derecho. Pero el vendedor dice que ya no está interesado. ¿Sí? Ahora, ¿puede el vendedor retractarse en el caso que el promitente comprador, que así se le denomina, por cierto? Hay que recordarnos bastante bien de los elementos, ¿verdad? En este caso de los sujetos, que pues así se le denominan, ¿verdad? El promitente comprador desea ejercer su opción de compra dentro del plazo establecido por las partes. ¿Ustedes creen que sí puede el vendedor retractarse si el promitente comprador desea ejercer su opción de compra? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? A ver, se los repito si quieren. Son dos empresas que firman una promesa de compraventa de maquinaria por 100,000 quetzales. Y el contrato establece que la opción de compra queda abierta para un año. Y a los 10 meses el promitente comprador decide ejercer su derecho, pero el vendedor dice que ya no está interesado. Entonces, ¿podría el vendedor retractarse? ¿Sí? En el caso que pues, el comprador sí quiere ejercer su opción de compra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la ley? ¿O qué opinión les amerita si no dice nada la ley? Nadie. ¿Algún voluntario antes que llame al orden aquí, aleatoriamente? ¿No? Vamos a ver, pues. Vamos a ver. No, había sido Rodolfo, pero ya participó. Vamos a ver con Kimberly Chopin. ¿Estará por ahí Kimberly Chopin? Ok, aquí nos dice Hugo Roberto Curado Samayoa. La promesa está dentro del plazo que pues era de 10 meses, es válida. Ok. No está Kimberly, ¿no? Ni tampoco nos puede escribir Kimberly, ¿no? Tampoco. Ok. Tomamos nota y estará por ahí. Vamos a ver quién no ha participado ustedes. Yo pienso que no podría retractarse si el comprador decide ejercer su derecho de compraventa, no podría retractarse. Es lo mismo que estábamos hablando con el ICA Abraham del artículo 1681 del Código Civil, donde tenía un plazo máximo el contrato de hasta 2 años, creo yo, por más que ahí estableciera un año, ¿verdad? Pienso, pues, no sé si estoy mal. Claro, sí, está bien. Muchas gracias, Marco Antonio. Alguien más escribió por acá. En todo caso, solicitar la nulidad. Por ejemplo, ok. Usted le indicaría, digamos, al vendedor que solicitara la nulidad. Y recordemos si no se preocupe, Kimberly. No hay pena. Ya lo leí por ahí.
Podría haber alguna cláusula donde aplica algún tipo de restricción también, y que eso no se sabe, entonces también podría ser, depende, ¿verdad? Bueno, pero digamos que en el caso así simple, si siempre pues así lisa y llanamente se decidiera que el plazo es pues de un año, ¿verdad? Y el promitente comprador ya decide ejercer su derecho de compra. Entonces, pues podría el vendedor retractarse. Y recordemos, a ver, conforme el artículo, ya movió la presentación, conforme al artículo 706, sí, se reconoce siempre la libertad de pactar un plazo en la opción de compra-venta. Yo creo que no lo pudimos leer todavía, pero solo permítanme un momento. Ok, artículo 706 nos establece que las partes son libres de pactar el plazo sin límite alguno, ¿verdad? Por la flexibilidad del derecho mercantil. Interesante, nos decía el licenciado Abrams, por ejemplo, sobre el tema del conocido que tiene de la venta de fuegos pirotécnicos, si no estoy mal. Y pues tenemos aquí que claramente el artículo lo establece, que en la promesa o en la opción de compra-venta de cosas mercantiles, las partes son libres de pactar el plazo sin límite alguno. Pues si lisa y llanamente, dentro del plazo, el vendedor se quiere retractar, pues mientras esté vigente el plazo, el promitente comprador sí tiene su derecho valga la redundancia, de comprador, o sea, es decir, el vendedor sí está obligado a cumplir. En todo caso, el vendedor no podría retractarse, ¿sí? Sí tendría que cumplirse con la compraventa. Y pues esta debe de ejecutarse conforme lo pactado. Interesante que ahí, miren, el caso la verdad que es solo para... Ok, aquí nos comenta Lisbeth que puede esperarse a que cumpla el año, pero no retractarse. Según el artículo, pues las partes son libres de pactar, pero ambas pactaron, recordemos. Y por la verdad sabía, conforme al principio que ya pues hemos hecho referencia varias veces, las partes ya tienen conocimiento y también respecto a la característica, ¿verdad? Teniendo la característica conmutativa de la compra-venta, tenemos que en este caso las partes están sabidas de sus obligaciones y no podría retractarse bajo ninguna circunstancia. Ahora, luego cumplido el plazo, habría que ver la forma o pues podría alegarse algún tipo de incumplimiento. En el caso que se haya negado de alguna o cierta forma, pero digamos, en el caso específico, pues sencillamente digamos que la mecánica a la conclusión que quería que llegaran es que pues no siempre dentro del plazo pactado, ¿verdad? O sea, si fue por un año y aquí les establezco que a los 10 meses, ¿verdad? Pues se encuentra dentro del plazo y pues obviamente el promitente comprador sí puede ejercer su derecho, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si tal vez, no sé si Elica Abraham, ¿cómo vamos con el tiempo? Porque yo creo que para que tengan un tiempito de descanso entre una clase y otra, lo dejamos sí, por mejor. ahí. Teníamos pues preparadas más diapositivas, actividades, pero creo que por factor tiempo y para que también pues puedan despabilarse un poco entre clases para que estén más atentos en la segunda clase, igual que ahorita, pues si quieren dejamos unos minutos libres, tomar café sobre todo. El refrigerio. Por favor. Entonces, solo les quería hacer unas rápidas peticiones para la siguiente clase, que ya nos vemos presencial el día martes. Hoy a las 8 de la noche se va a subir un link al class para que puedan, sobre ciertas preguntas de la clase de hoy,
Siempre me sirven mucho esas preguntas para retroalimentar y ver qué podemos mejorar y qué actividades o si los casos están alcanzando la finalidad y si estoy logrando captar su atención y si estamos logrando aprender. Entonces, si los pueden responder, pues se los agradezco mucho. Segundo, para la clase del día martes vamos a ver los Incoterms. Esos están regulados del artículo 697. Entonces, quiero que lean del artículo 697 al 705, por favor, del Código de Comercio. Esto porque el día martes, pues vamos a subrayar, y llevan, por favor, un resaltador verde y un resaltador amarillo y un lapicero, porque vamos a resaltar ciertos aspectos del código para que les pueda servir para su privado. Si alguno maneja banderitas, pues también se los recomiendo como de colores, porque justo en donde están los contratos mercantiles, que es en este artículo 695, yo tengo aquí un código de comercio que tiene una banderita, porque el día del privado les van a decir, miren dónde están los contratos mercantiles, y ustedes con la banderita pues pueden acceder rápidamente a dónde están. La idea es que ya el otro año se estén metiendo a sus privados, primero Dios, y así me invitan también a la graduación. ¿De dónde a dónde? La lectura del artículo 697 del Código de Comercio al 705, por favor. Inclusive en el 705 hay un plazo, por si alguien lo quiere subrayar de una vez, vamos a subrayar del color naranja, que son los plazos, donde dice entre los 15 días siguientes a la recepción. Y también vamos a subrayar donde dice las partes son libres de pactar el plazo sin límite alguno en el 706. ¿Sí? En el 705, con color naranja o con el color que vayan a subrayar los plazos, pueden poner dentro de los 15 días siguientes a la recepción, y en el 706 son libres de pactar el plazo sin límite alguno. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Ok. Para mí fue un gusto. Si de todas formas por ahí tienen alguna duda, nos las llevan preparadas el día martes, que con gusto las solventamos. O ahí está el correo, o ahí está la clase. No sé quién levantó la mano, disculpe que se borró. Sarceño. Sí. Contame. Noé. ¿Habrá sido con querer o sin querer? Yo creo que tal vez no. Bueno, para no quitarles más ese tiempo de descanso entre clase y clase, pues fue un gusto. Cualquier duda lo pueden subir al class, mandármelo por correo, o el martes con todo gusto lo solventamos. Fue un gusto y que tengan feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias. Feliz noche. Gracias.